vuelto de esta pequeña pausa comercial y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante: cómo calcular el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares. Para ello ya me encuentro con el jefe regional de Ocinermin, Freddy Paucar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido una vez más a Entre Gente. Bien, muchísimas gracias y agradecerle una vez más la invitación y a su vez pues tocar un tema importante para la salud económica de todas nuestras familias, de nuestra región y también de nuestro país. Para empezar, ¿por qué es importante controlar el consumo de energía? A ver, el tema del consumo de electricidad en nuestros hogares es muy importante porque toda vez con ello nosotros podemos obtener ahorros económicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vamos a pagar más por el consumo de la energía si es que nosotros sabemos utilizar bien nuestros artefactos, nuestros equipos, como por ejemplo puede ser el televisor, la plancha, la refrigeradora, ¿no? Claro, así que hoy vamos a ayudarles a todas las personas a que puedan ahorrar un poquito más, porque a veces el recibo de luz viene de una manera elevada. Efectivamente, hoy día vamos a darles algunos tips que nuestras amas de casa, con cualquier persona también lo puede utilizar, ya sea en la casa o también en sus trabajos, ¿no? Listo, Freddy, vamos a empezar. Te cuento que hemos preparado un video para todas las personas que nos están viendo, para que puedan tener la fórmula correcta de cómo saber cuánto de energía están consumiendo. Adelante, señor director. ¿Cómo calcular el consumo de energía de tus artefactos? Hoy en día podemos adquirir hábitos que nos ayuden a ahorrar, no solo energía, sino también dinero. Pueden comenzar por desconectar totalmente los aparatos eléctricos cuando no se usan. Puede sonar algo ridículo, hasta fácil de hacer, pero ¿sabías que entre el 5 y el 10% del consumo total de energía eléctrica en el hogar se produce por mantener aparatos eléctricos en stand-by? También, un buen hábito es sacar cuentas de cuánto consumo de energía tenemos al mes en nuestro hogar. Así, controlaremos el uso de energía y cuánto estamos pagando por ella. Gracias a Ocinermin, aprenderemos una fórmula sencilla y práctica. Presta mucha atención. ¿Cómo calcular el consumo de tus artefactos? A continuación te explicaremos cómo calcular cuánta energía consumen mensualmente tus equipos eléctricos. Como ejemplo utilizaremos un televisor de 120 watts que está prendido 5 horas diarias. Paso 1. Convierte la potencia del televisor de watts a kilowatts dividiéndola entre 1000. Paso 2. Calcula la cantidad de horas que está prendido el televisor en un mes. Paso 3. Calcula la energía eléctrica consumida en un mes multiplicando los dos resultados anteriores. Si sumas el cálculo de los consumos mensuales de cada uno de tus artefactos y focos, resultará tu consumo aproximado mensual en kilowatts hora. Conoce las potencias de tus artefactos revisando la parte posterior del mismo o el manual. Ocinermin, el supervisor de la energía y minería. Freddy, hemos visto aquí una fórmula correcta para nosotros poder calcular el consumo de energía en nuestros hogares. Sí, efectivamente el video que hemos mostrado ha sido muy didáctico y nos enseña, ¿no?, de cómo nosotros debemos hacer para poder calcular el consumo de nuestros artefactos cuando nosotros lo usamos para nuestro beneficio. Además que no es nada difícil, es una ecuación súper práctica que podemos ponerle en práctica en casa. Sí, sumamente sencilla, solamente es saber conocer, por ejemplo, cuál es la potencia que consume cada equipo, cada artefacto, el cual lo vamos a encontrar al reverso de cada equipo, ¿no? Entonces eso se divide entre 1000, ¿no? Y con eso ya tenemos la potencia. Y también hay que calcular cuántas horas debemos consumir nosotros al mes. Por ejemplo, no es lo mismo consumir un televisor, por ejemplo, no vamos a pagar igual si consumimos un televisor en 3 horas o en 5 horas. Definitivamente, cuanto más tiempo consumo, vamos a tener que pagar más energía. Entonces acá la idea y el secreto también de poder ahorrar es justamente en tratar de utilizar lo menos posible. Por ejemplo, ¿no?, si vemos acá, les he traído pues, en esta oportunidad, por ejemplo, este es un foco que normalmente conocemos nosotros, la bombilla de color amarillo. Estos focos anteriormente se utilizaban en gran cantidad. Hoy por hoy todavía algunas familias lo siguen utilizando, pero nosotros recomendamos que no se debe utilizar porque este consume 100 vatios. Ya, frente a este, otro foco que tengo aquí, que es un foco ahorrador, ¿no? Este solamente consume 20 vatios. O sea, ¿qué quiere decir? Que este foco consume como si fuera 5 de estos. Entonces nosotros ya tenemos 5 para poder iluminar nuestra sala, la cocina y todo lo demás. Y estaríamos
consumiendo lo que una sola bombilla consume. Claro. ¿no? Entonces, por eso recomendamos nosotros, esto hay que eliminar y más bien hay que adquirir estos Sin focos embargo, ahorradores. Freddy, una frase que normalmente se escucha es que este foco, el de color amarillo, es el que normalmente está más barato. Entonces dicen, no, es que voy a gastar mucho en el foco blanquito, entonces Sí. prefiero utilizar el amarillo. Pero a la larga tenemos te otros va a hacer resultados. pagar más, ¿no? Justamente lo que pasa es que esos focos normalmente los vamos a conseguir a 2 soles en el mercado. Claro. En cambio, los focos ahorradores, dependiendo de la marca, ¿no? También lo vamos a conseguir desde 12 soles, 14, ¿no? Pero acá lo que hay que ver es lo siguiente. Yo puedo pagar 2 soles, pero a la larga me va a hacer pagar más. Recuerda que son como si fueran 5 fluorescentes de 20 vatios. En cambio, el otro, puedes pagar 12 soles al inicio, pero te va a ayudar a pagar ya un costo razonable en los meses que vienen, ¿no? Es un ahorro a la larga, al fin y al cabo. Definitivamente que es un ahorro, ¿no? Esta Entonces, es una de las recomendaciones que tú nos puedes brindar. Así ¿Cuál es. sería otra? Porque también he escuchado que cuando tú dejas, por ejemplo, el cargador enchufado, está jalando energía. ¿Esto es cierto, Freddy? Definitivamente. ¿Por qué? Porque un cargador en promedio tiene 10 vatios. Entonces, sí consume. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, si yo no tengo que cargar el celular, desconecto. Entonces, ya no estoy consumiendo la energía. Aparte también que estoy asegurando, ¿no?, de evitarme algún accidente eléctrico en mi hogar. Entonces, Claro. eso sí hay que desconectar definitivamente. Por ejemplo, otro tip que nosotros debemos tener en cuenta es, por ¿Ya? ejemplo, la refrigeradora. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos, no? Vamos a empezar a cocinar y de pronto abrimos la refrigeradora, sacamos el tomate Sí. y cerramos nuevamente la refrigeradora. Después de un instante, no, necesito la cebolla. Abro y saco la Después cebolla. la carne. Después la carne, y así, efectivamente. Entonces, esa forma de, digamos, de preparar nuestros alimentos no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cada vez que uno abre la refrigeradora, el ambiente siempre tiene más temperatura que lo que está dentro de la refrigeradora. Entonces, ese ambiente, ese calor se infiltra en la refrigeradora y hace que la refrigeradora, como su trabajo es enfriar para que siga Claro. conservando los alimentos, ¿qué va a hacer? Como entró una temperatura mayor, Ya. va a empezar, digamos, su termostato a trabajar más. Y en ese instante ustedes van a sentir que la refrigeradora empieza a funcionar nuevamente. Entonces, funciona más veces. Entonces, eso hace que se consuma más energía eléctrica, por ejemplo, con la refrigeradora. Otro, por ejemplo, la plancha. La plancha es muy bueno para nosotros, ¿por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, a vestir bien, Claro, ¿no? que Bien la ropa planchadito como debe esté ser. Como bonita. debe ser, efectivamente. Pero a veces, ¿qué hacemos? Ahora, justamente en esta época donde hay mucha lluvia y poco sol, ¿Ya? utilizamos la plancha para poder secar, por ejemplo, nuestras ropas. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque la plancha también, igual que la refrigeradora, ¿qué es lo que hace? Tiene que generar más calor para que pueda planchar. Pero si uno, por ejemplo, plancha un polo húmedo, ¿qué has hecho? Que se enfríe la plancha. Y una plancha en condición fría no plancha nada. Claro. Entonces, ¿qué hace su termostato? Empieza, digamos, a Trabajar generar más. más calor y trabaja más, y definitivamente eso nos hace consumir más energía. Por ejemplo, entonces, no hay que planchar ropas húmedas, porque eso no es, digamos, el objetivo de usar la plancha, ¿no? Sino tener una ropa así bien planchada como debe ser para poder lucirlo bien, pero no es para secar la ropa, ¿no? Por ejemplo, estas lamparitas que se calientan todo el día con el sol, que jalan energía solar y que luego en la noche se prenden en tu jardín y ya no necesitas pues tener un foco prendido en el jardín, estás ahorrando más. Efectivamente, esos ya son el uso de los paneles solares. Ahora hay que aprovechar, la tecnología está cada vez más barata, ¿no? Y eso nos va a permitir, por ejemplo, utilizar la luz del sol para poder, en este caso, pues iluminar, e inclusive utilizarlo en la ducha, porque también hay termas solares que sí, efectivamente se usan para la ducha, ¿no? Entonces ahí es mucho más económico todavía inclusive, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es buscar más opciones en el mercado para poder seguir ahorrando, ¿no? Freddy, con todas estas recomendaciones, la verdad es que nosotros ya vamos tomando ahí algunos tips en cuenta para bajar nuestra energía, para que el consumo de nuestra energía sea menor. Ahora, cuando ya nosotros tenemos nuestro recibo en la mano y vemos que el precio definitivamente es elevado y creemos que no necesariamente haya sido por el consumo de nuestro recibo, de nuestra energía durante el mes, ¿qué hacemos? Bueno, si uno considera que ha consumido igual, ¿no?, que los meses pasados, aunque no siempre va a ser igual definitivamente, pero si uno creo que está en el orden regular, lo que tiene que hacer, y tiene el derecho de reclamar. En este caso, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer, si yo normalmente pagaba entre 40 soles y de pronto viene, vamos a decirlo así, 90 soles, Claro. ¿no? Entonces yo digo, acá hay algo que Demasiado. no es correcto. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es presentar un reclamo ante la empresa eléctrica. En este caso, en nuestra zona está Electrocentro, entonces habría que ir a las oficinas de Electrocentro y presentar ahí nuestro reclamo. Ahora, ahí hay algunos detalles también que hay que conocer. ¿Cuáles? Por ejemplo, algunos dicen
que el que tiene que reclamar es el que está justamente la persona que tiene el nombre del recibo. Sí. Y eso es una gran mentira, no es así. Por ejemplo, en mi casa puede ser que el recibo esté a nombre de mi papá, Eleodoro Paucar, por ejemplo, ¿no? Pero yo como Freddy Paucar tengo derecho a reclamar y nadie puede decirme que no lo puedo hacer. Es más, yo voy a la empresa, demuestro que soy el legítimo interesado, ¿no? En este caso, porque yo soy el que pago, el que consumo la energía, voy, me apersono a la empresa y le tengo que decir, yo estoy presentando el reclamo porque yo consumo. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es registrar ese reclamo y atender. La empresa lo que va a hacer es, va a investigar por qué pasó, por ejemplo, de un promedio de 40 soles a un promedio de 90 soles, ¿no? Entonces, ellos nos demostrarán y al final van a emitir una resolución. Normalmente, ¿qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que ha habido un error de lectura. Tal vez no lecturaron bien o tal vez una mala digitación. Si es que eso fuera el caso, la empresa tiene 10 días hábiles para atender, ¿no? Ahora, pero puede ser que el caso sea un poco más complejo. Tal vez tienen que hacer una mayor investigación porque puede ser que dentro de mi hogar puede haber una fuga a tierra, o tal vez el medidor puede estar mal. Entonces, en ese caso, la norma, la ley prevé de que tienen que ser 30 días hábiles. Después de 30 días hábiles, lo que la empresa eléctrica va a tener que hacer es pronunciarse a través de una resolución. Y esa resolución puede ser fundado o infundado. Si es que es fundado, quieren decir que tú tienes la razón y, por tanto, tu reclamo ha sido acogido y la factura va a ser corregida. Pero si es que es infundado, quiere decir que tú no tienes la razón como usuario. Pero entonces alguien podría decir, entonces ahí ya quedó mi reclamo, entonces ya perdí. No, necesariamente no. Hay dos caminos todavía que dentro de los 15 días hábiles, pero siempre hay que recordar, dentro de los 15 días hábiles, hay que tenerlo en cuenta. Así es, uno puede presentar un recurso de reconsideración o un recurso de apelación. Si fuese un recurso de reconsideración, nuevamente va a regresar a la empresa eléctrica porque estamos pidiendo reconsidera tu resolución. Y es más, tengo que adjuntar nuevas pruebas. Decirlo, oye, al momento de mi reclamo no te adjunté, por ejemplo, este documento. Ya, presentas y la empresa tiene que pronunciarse nuevamente. Pero si ya fuera apelación, ¿qué quiere decir? Que ya la empresa sale, vamos a decirle, de esa responsabilidad y va a asumir ya Sinermin en ese caso y va a evaluar, ¿no? Digamos, lo que ha hecho la empresa eléctrica. Y nosotros finalmente como Sinermin lo que vamos a hacer es vamos a emitir una segunda resolución, en segunda instancia se llama eso. Entonces ahí también puede ser a favor o puede ser en contra. Dependiendo cómo viene el expediente, cómo han hecho el análisis, nosotros también daremos la razón, ¿no? Si es que le corresponde al usuario. Última pregunta. Para todo este proceso, ¿tú tenías que ya haber pagado tu recibo o esperas hasta que salga la respuesta exacta? A ver, eso también es un tema que nuestros usuarios deben saber. Muchas veces dicen, no, me han dicho que tengo que pagar primero. Eso no es correcto. Es más, si fuese así, la empresa estaría vulnerando los derechos de nuestros usuarios. Ahí lo que se tiene que hacer es, el usuario, si ya de por sí dice que no es su consumo, tiene que presentar su reclamo y no necesariamente tiene que pagar. No hay que dejarnos engañar. Efectivamente. Entonces uno va y presenta el reclamo directamente. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Este tema es bastante interesante e importante para todos nosotros ahí en casa. ¿Alguna última recomendación, por favor? Bueno, solamente recomendar a nuestros usuarios, bueno, si es que tienen algún tema que quieren que sea orientado así, pues se pueden apersonar a nuestra oficina que está en calle San José 284, ¿no? Y nosotros gustosamente lo vamos a atender. O también nos pueden llamar al teléfono al 064-21-9006, que también les vamos a dar las orientaciones y para que ellos conozcan más sobre sus derechos y sus deberes. Toda la información va a estar saliendo en pantalla. Muchas gracias una vez más, Freddy, por habernos visitado aquí en Entre Gente. Nosotros continuamos con mucho más, pero antes nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.